toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Pero vea lo que le encargaba a su pueblo, vea lo que le decía a su pueblo, el encargo que le hacía a su pueblo. Verso 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por los frontales en tus ojos. ¿Cuál era el encargo que le estaba haciendo Dios a su pueblo? ¿Qué encargo le estaba haciendo a sus hijos? Aquí hay un encargo. Aquí hay un encargo que Dios estaba haciendo a su pueblo. Y decía, esas palabras que yo te mando hoy, ¿qué tienes que hacer con ellas? ¿Sí? ¿Qué tenía que hacer con ellas? Las repetirás, en el verso 7, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estas palabras tú tienes que transmitírselas a tus hijos. Tienes que decírselas a tus hijos. Esto que yo te estoy enseñando, tú tienes que enseñárselo a tus hijos. Sí, tienes que hacer un hábito en sus vidas. No con una sola vez, hermanitos, a una persona la quieren enseñar a manejar y con una sola explicación aprende a manejar. No, no aprende a manejar con una sola explicación. Tiene que estársele repitiendo y ejercitando, ¿cierto o no? Enseñarle cómo se maneja en la práctica. Muchas veces nosotros luego queremos que con un solo mensaje nuestras vidas cambien. No, no es posible. Dios decía, para que las vidas de sus hijos y de ustedes estén bien y les vayan bien, tú repite estas palabras a tus hijos, en todo tiempo repítelas. Entonces les está diciendo que esas palabras eran importantes, muy muy importantes. Dice en el verso 13, brincamos un poquito, verso 13, a Jehová tu Dios temerás y a Él servirás, por su nombre jurarás. Agrega, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro entorno, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Porque no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la haz de la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Dice el verso 18. ¿Cuál era el propósito de estas palabras? Verso 18. Y harás lo recto y bueno en ojos de Jehová. Y agrega, para que te vaya. ¿Eso que Dios estaba encargando era para mal del pueblo o para bien del pueblo? Para que te vaya bien, sí, y le está diciendo para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él eche a todos tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho. Verso 20, cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y derechos que Jehová nuestro Dios mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y dio Jehová señales y milagros grandes y nocivos en Egipto sobre Faraón y sobre su casa delante de nuestros ojos. Y sacónos de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Verso 24. Observen ustedes el verso 24. Y mandónos Jehová que ejecutásemos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, porque nos vaya bien. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días, y para que nos dé vida como hoy. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba encargando Dios? Ustedes que han visto mis maravillas, ustedes que han visto mis obras, ustedes que han visto mi poder, mi grandeza, mi señorío, ustedes tienen que hacérselo saber a sus hijos. Ustedes tienen que enseñárselo a sus hijos, ustedes tienen que transmitírselo a sus hijos para que les vaya bien, para que estén bien. Ustedes tienen que encargarse de eso y se lo decía a su pueblo.
se lo decía a sus hijos, un encargo especial que estaba haciendo Dios para su pueblo. Y efectivamente Moisés se encargaba de que el pueblo ejecutara las palabras de Dios, de que el pueblo hiciera como Dios decía. Y Moisés se encargaba de eso. Sí, aunque después querían hasta lincharlo, pero Moisés insistía y decía, no podemos dejar a Jehová, no podemos dejar a Jehová. Sucede, hermanitos, que muere Moisés. Josué, vamos al libro de Josué, por favor. Josué, en su capítulo 1. Josué, en su capítulo 1, por favor. Dice en el versículo 1: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés es muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta la gran mar del poniente del sol, será vuestro terreno. Verso 5. Y le dice Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Sí? Y le encarga a Josué nuevamente los siguientes versículos y le dice: solamente no te apartes de mis palabras, solamente no te apartes de mis consejos, solamente no te apartes de mis ordenanzas, no te apartes de mis leyes, no dejes que ese pueblo se aparte. Tú sigue con ellos, enséñales, muéstrales. Y Josué se esforzaba y se esmeraba por mostrarle al pueblo las grandes y maravillosas obras que Dios hizo. De todos los que salieron de la tierra de Egipto, hermanitos, de todos los que salieron, de ese número tan grande que dice la palabra, de los que salieron de la tierra de Egipto, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Dos. Solo dos. ¿Quiénes fueron? Josué. ¿Lo recuerdan? Josué y Caleb. Josué y Caleb. Solo ellos dos. Josué era testigo directo de las grandes maravillas que Dios había hecho. Y Josué le enseñaba al pueblo y le recordaba que Dios era un Dios grande y poderoso. Amén. Que era un Dios fuerte, que era un Dios amoroso, que era un Dios especial, pero también celoso. Amén. También celoso. Y Josué buscaba la forma de que el pueblo se mantuviese en obediencia a las palabras de Dios. Buscaba esa forma. Dice en el capítulo 24 de aquí de Josué. Veamos qué sucedió. Josué, ahora en su capítulo 24. Josué 24. Vean lo que dice Josué al pueblo, lo que Dios había hecho por ellos. Dice en el versículo 13. Josué capítulo 24, versículo 13, si lo tenemos. Dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, y vuelve a agregar Josué, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad en medio los dioses de los cuales sirvieron nuestros padres de otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Sí? ¿Qué recordaba? ¿Qué les estaba diciendo Josué a los hijos de Dios? Nosotros solamente tenemos un Dios, no podemos tener más.
Así que los ídolos que ustedes tienen, los dioses que ustedes tienen, deséchenlos por completo. Sí, no podemos adorar a aquellos dioses de aquella otra parte del río. Jehová nos ha traído aquí con gran poder y con gran gloria. Así que desháganse de todo eso. Desechen todo eso. Dice entonces, verso 15: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa, decía Josué, ¿a quién serviría? Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes no sé, pero el pueblo se desvió tanto después de las maravillas de Dios. El pueblo dejó a Jehová, adoraba a los Baales, adoraba a Astarot Karnai, adoraba a otros dioses. Y dice Josué, es tiempo de que dejemos nosotros esas creencias y ahora sirvamos a Jehová. Pero si ustedes no quieren, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y el pueblo, órale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces el pueblo respondió, dice el verso 16, el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová ha hecho de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también, dicen ellos, serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. ¿Qué decisión estaba tomando el pueblo? ¿Qué decisión tenía el pueblo ahora? Le dicen a Josué, no, nada más tú. Nosotros también serviremos a Jehová. Nosotros también reconocemos las grandezas de ese poderoso Dios. Nosotros también serviremos a Jehová. Sí, pero les dice Josué, no pueden, no van a poder. ¿Cómo no? Pues sí, nosotros podemos también, nosotros también lo podemos lograr, nosotros también lo decidimos. Dice el verso 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios, ¿qué dice? Santo y ¿qué más? Y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Verso 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, se volverá y os maltratará y os consumirá después de que os ha hecho bien. Después de que ese Dios los ha traído, los introdujo a una tierra donde ustedes viven en casas bien cómodas, no las trabajaron, donde ustedes comen del fruto de la tierra y no lo labraron, donde ustedes disfrutan de todo. Ese Dios les hizo mucho bien. Pero hoy, si ustedes dicen serviremos y seguiremos a Jehová, y si no lo hacen, ese Dios se volverá contra ustedes y los va a maltratar, los dañará después de que les hizo mucho bien. ¿Están pensando bien lo que están decidiendo? Les decía Josué. Verso 21, vea lo que dice el pueblo. Y el pueblo entonces dijo a Josué, no, antes a Jehová serviremos. Antes a Jehová serviremos. Y pues bueno, Josué les dice, bueno, si ustedes lo dicen, de acuerdo, pero pongo esta piedra como testigo en que ustedes dijeron que servirían a Jehová, y si Jehová les hace daño, no es porque Él sea un Dios malo y perverso, no, sino porque ustedes están fallando al pacto que están haciendo hoy con Jehová. Y ellos dijeron, serviremos a Jehová. Verso 31, por favor. Dice en el verso 31,
y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Cumplieron? Sí cumplieron. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué y que sabían todas las obras de Jehová que había hecho por Israel. ¿Se mantenía el pueblo unido? ¿Se mantenía el pueblo sirviendo a Jehová, adorando a Jehová? Sí. Hasta que Josué murió. Jueces, ¿qué sigue con la historia? ¿Qué más sucede? Jueces en su capítulo 2, por favor. Jueces en su capítulo 2, versículo 8. Jueces, capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tenemos? Jueces 2:8. Dice: y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y enterráronlo en el término de su heredad en Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Dice en el verso 10, quiero que observen ustedes esto. Verso 10: y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. ¿Sí? Toda aquella generación fue recogida también con sus padres. Y observen ustedes esta parte del texto. Y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación, una generación nueva, pero esta generación no conocía a Jehová. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo que una generación que no conocía a Jehová? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Que dice que una generación que no conocía a Jehová, el pueblo de Israel ya no conocía a Jehová. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué cree que pasó eso? Hermano, ¿por qué cree que pasó eso? Que una generación que no conocía a Jehová. Es que no conocían, es que decidieron desobedecer a Dios. Bien. Beto, ¿por qué crees que era una generación que no conocía a Jehová? Ya les habían hablado de Dios. ¿Sí? No les hablaron de Dios. Los padres, ¿qué fue lo que hicieron? Callaron. Ellos ya no les hablaron a sus hijos de Jehová. Ellos ya no les hablaron a sus hijos de las grandezas, del poder del Dios supremo. Ya no les hablaron, ya no les dijeron nada de ese Dios. Los padres callaron. Los padres simplemente dejaron a sus hijos crecer, simplemente dejaron a sus hijos que hicieran sus vidas, simplemente dejaron a sus hijos en el silencio. Y sucede, hermanitos, que se levanta una nueva generación, pero esa generación ya no conocía a Jehová. Los padres le fallaron a Dios. Los padres le fallaron a Dios, los padres se callaron. Y por esa razón la generación ya no sabía de Dios. Decía Jehová, ¿quién es él? Pues si eres israelita. Eres israelita, ¿cómo es posible que no sabes de Jehová? ¿Cómo es posible que no sabes de Dios? Los padres callaron. Los padres ya no hablaron de Jehová. Murió Josué, murieron los ancianos y sucede que ya de ahí se levanta una generación sin conocer a Jehová. ¿Qué sucedió con esa generación? Observe el texto en el capítulo 2, versículo 11 ahora. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Obvio, si no conocían de Jehová, ¿quién iban a adorar? Pues lo primero que se les pusiese enfrente, y lo primero que había enfrente, y muy nombrado, muy famoso, eran los Baales. Verso 12: y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses
los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué les había dicho Josué? ¿Recuerdan ustedes el pacto que les dijo Josué? Ustedes no van a poder, porque ese Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios celoso. Y cuidado, porque si ustedes le fallan a ese Dios, el bien que les ha hecho se les volverá en mal. Aquí estaba sucediendo algo. Dejaron a Jehová, rompiendo los hijos, no la gente que recibió ese pacto, sino los hijos de esas personas, rompiendo el pacto delante de Jehová. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Verso 14. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores. Observen ustedes, de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba. Pero ¿cómo estaba? Contra ellos, para bien o mal, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, así los afligió en gran manera. Vemos esta gran historia y de verdad que es algo admirable como un pueblo tan bendecido, habiendo visto grandes proezas y maravillas de Dios, no siguieron el consejo de Dios. Habla a tus hijos, dile a tus hijos de las maravillas de Dios. Pero los padres callaron. ¿Dónde estaban los hijos de Dios? Adorando a otros dioses, en otras actividades, en otros lugares. ¿Cómo es posible? Teniendo un Dios fuerte, poderoso, estaban mendigando migajas en el mundo. La razón es porque los padres callaron. ¿Sabían ustedes, hermanos, que las escuelas sabáticas o dominicales, las escuelas se inventaron o se hicieron? Pero estas escuelas se hicieron para los padres o para los niños que iban a la iglesia, que no eran de padres cristianos. ¿Sí? Los niños que no eran de padres cristianos, las escuelas eran para esos niños, no era para los hijos de los cristianos, no eran para los hijos de la congregación, no. Las escuelas eran para los hijos de los que no eran cristianos, y ahí se les enseñaba. Porque a los hijos de la congregación, a los hijos del pueblo de Dios, ellos les enseñaban sus padres en casa. En casa les enseñaban a sus hijos. En casa estudiaban con sus hijos. En casa sus hijos aprendían. Y los hijos no tenían necesidad de ir a la escuela. ¿Por qué? Porque en casa los papás les enseñaban. En este tiempo, wow, hijo, vete a la escuela, porque es lo único que ellos están aprendiendo durante toda una semana. Lo que se les enseña en la escuela sabática. Y en la semana, ¿qué pasa? Hacemos lo mismo que el pueblo de Israel. Callamos. Cerramos nuestra boca. No enseñamos a nuestros hijos de las grandezas de Dios, del gran poder de Dios, de lo maravilloso que es Dios, y nuestros hijos ya no conocen a Jehová. Nuestros hijos en las escuelas ya no conocen a Jehová. Ellos conocen otras tantas cosas, pero de Jehová no saben. No saben más. Y por esa razón nuestros hijos no saben ni qué hacer, ni cómo hacerle. Soy cristiano, pero no sé ni qué es eso, pero soy cristiano. Y así nos quedamos. ¿Se dan cuenta de la gran responsabilidad que ponía Dios en su pueblo? La gran responsabilidad que puso en manos de sus hijos. Tú enseña a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Háblales de mí para que te vaya bien. Porque si no, vas a tener muchos males, pudiendo evitarlos fácilmente.
Estar cerca de Dios es la más grande bendición que podemos dejar a nuestros seres queridos. Fue la más grande bendición que a mí me regalaron, haberme acercado a Dios. Bendigo a Dios por ese regalo que me hizo. Y yo decía a mis hijos, tenemos que estudiar, hijos. Seminarios, talleres que impartía, ahí estaban mis hijos conmigo. Y les decía, vengan hijos, tienen que aprender, tienen que aprender. Trataba de enseñarles, porque yo sabía que era responsable de ellos. De lo que yo más amaba y de lo que más amo, yo era el responsable de que les fuera bien. Era el responsable de que estuvieran cerca de Dios, porque sin Dios estamos perdidos. Dicen que en una ocasión en la universidad, cuando en los inicios de clase, iniciaban las clases en la universidad y el maestro estaba en la materia de filosofía y letras, una materia de ateísmo, ¿sí? Donde ahí no se cree en Dios. Entonces, en esa materia de filosofía y letras, el profesor estaba con los alumnos y les dice a los alumnos, quiero decirles algo, que mi clase es una clase atea, ¿sí? ¿Cuántos de aquí son cristianos? ¿Cuántos de aquí son cristianos? ¿Cuántos creen en Dios? Y varios jovencitos alzaron también la mano. Varios alzaron la mano. Ok, ustedes creen en Dios. Bueno, déjenme decirles que en mi clase no creemos en Dios. Y si no creemos en Dios es porque con aquello que se dice que nosotros, según lo que hacemos, es lo que somos, según lo que Dios hizo, es lo que es también. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué los problemas sociales? ¿Por qué de los problemas en la sociedad? ¿Por qué de los vicios? ¿Por qué del narcotráfico? ¿Por qué el abuso de menores? ¿Por qué la trata de blancas? Sí, el prostituir a las mujeres. ¿Por qué el abuso intrafamiliar? La violencia intrafamiliar. ¿Por qué los daños? ¿Por qué? Y todavía Dios permite eso. Dios no hace nada para evitar esos problemas. Están maltratando a un niño, están dañando a un niño y Dios no hace nada. Simplemente el niño sufre daño, simplemente el niño sufre maltrato. Dios no hace nada. Y si Dios creó todas las cosas, Dios creó la maldad. Y si Él creó la maldad, Él es un Dios malo, si es que existiera. Pero Dios no existe, decía el maestro. No existe. Porque hay tanta maldad en el mundo. ¿Qué hay acerca de la maldad entre los mismos cristianos? Aquellos que profesan hablar acerca de Dios y de conocer a Dios y de predicar acerca de ese Dios. ¿Qué hay acerca de ellos? Entre ellos están envidiando, entre ellos están peleando, entre ellos están discutiendo, entre ellos se tienen envidias, celos, rencores, amarguras. Cada quien busca el prestigio, cada quien busca la fama, cada quien busca ser el popular. Yo quiero ser el pastor popular, yo quiero ser el predicador popular, yo quiero que se hable de mí como el mejor predicador, yo quiero que se hable de mí como el mejor líder, y yo quiero, y no importa a quién tenga que tirar, no importa a quién tenga que destruir, no importa a quién tenga yo que derribar para yo ser el prestigiado. Eso sucede en el mundo de los cristianos, de los que profesan a Dios. Por esa razón, en mi clase, decía el maestro de filosofía y letras, en mi clase no existe Dios y no hay Dios. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Y ya de ahí ya nadie levantó la mano. Nadie. Por allá atrás se levantó una manita. Sí, muchacho, dime. ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? Haz tu pregunta. Profesor, ¿existe el frío? ¿Qué? ¿Existe el frío? Ay, muchacho, ¿qué estás preguntando? ¿Cómo que si existe el frío? ¿Que tú nunca has sentido frío? ¿Que tú no sientes frío? ¿Que tú no has sentido ese
frío si ahorita está la temperatura baja? ¿Por qué traes puesta tu gabardina? ¿No acaso sientes frío? Claro que existe el frío. ¿Qué pregunta tan tonta has hecho? Y todos volteaban a ver al muchachito de que, oye, no inventes, ahora sí, la regaste y feo, ¿verdad? Y dice el muchachito, perdón, profesor, pero la palabra frío no existe. La palabra frío fue una palabra que fue inventada para denotar ausencia de calor. ¿Por qué? Porque dentro de las leyes de la física, los cuerpos son estudiados conforme a la energía que estos emiten. Mas sin en cambio, cuando un cuerpo está en punto de congelación o está en congelación, no puede ser estudiado porque carece de energía. Y en la física, todos los cuerpos son estudiados por la energía y la energía la produce el calor. Entonces, cuando un cuerpo carece de calor, es cuando se dice que está frío. Por tanto, la palabra frío únicamente quiere decir ausencia de calor. Ok. Se levanta la manita otra vez. Sí, muchacho, dime. ¿Puedo hacer otra pregunta, profesor? Haz tu pregunta. Profesor, ¿existe la oscuridad? Si apagamos todas estas luces, ¿qué va a suceder? Claro que hay oscuridad, claro que existe la oscuridad. Está el cosmos. ¿De qué color es el cosmos? ¿El cielo de qué color es? Es negro, es oscuro. Claro que existe la oscuridad, muchacho. ¿Qué pregunta estás haciendo? Perdón, profesor, pero la oscuridad no existe. En sí la oscuridad no existe, porque la oscuridad, al igual que frío, fue una palabra inventada para denotar ausencia. Y en este caso, la palabra oscuridad denota ausencia de luz. Sí, la oscuridad, según las leyes de la física, no puede ser estudiada. Lo que se puede estudiar es la luz, no la oscuridad. Y por esa razón existe el prisma de Nichols, que ese prisma, al recibir los rayos del sol, divide los rayos solares en sus diferentes colores y magnitudes. Y la luz sí puede ser estudiada en esos diferentes rayos, pero la oscuridad no se estudia. Aparte de que la luz, en cuanto llega en un punto oscuro, lo expande, lo disipa. Y sin en cambio la oscuridad no puede acabar con la luz, pero la luz sí puede acabar con la oscuridad. Y por tanto, la palabra oscuridad es una palabra que se ha inventado para denotar ausencia, y en este caso ausencia de luz. Se cae, profesor. ¿Puedo hacer otra pregunta? Ay, muchacho. Haz tu pregunta. Profesor, ¿existe la maldad? ¿Qué? ¿Existe la maldad? Ay, muchacho, ¿qué les dije hace rato? ¿Qué hay acerca de todas esas maldades, violencias? ¿Qué hay acerca de todos esos vicios? ¿Qué hay acerca de todo lo que hace el ser humano? ¿Qué hay acerca de las envidias entre los cristianos? ¿Qué hay acerca de los celos, los enojos de los mismos cristianos, de los rencores que tiene la humanidad? ¿Qué hay acerca de las guerras? Claro que existe la maldad, muchacho. ¿Cómo es que no existe la maldad? ¿Qué no lo estás viviendo tú? ¿No te han asaltado alguna ocasión? ¿No te han agredido alguna ocasión? Claro que existe la maldad. Perdón, profesor, pero la maldad no existe. Al menos en sí misma no existe. Al igual que el frío, la palabra frío fue inventada para denotar ausencia de calor. La palabra oscuridad fue inventada para denotar ausencia de luz. También la palabra maldad fue inventada. Y esta fue inventada para denotar ausencia de Dios en el corazón de las personas. Porque cuando está Dios en el corazón de las personas, es diferente. Actúan de una forma muy diferente. Son diferentes. Pero cuando no está Dios en el corazón de las personas, es cuando empieza a surgir la maldad, las amarguras,
existe. Solamente se inventó para decir ausencia de Dios en el corazón de la gente. El pueblo de Israel, cuando dejó a Jehová, dice que hizo lo malo delante de Jehová. ¿Por qué hizo lo malo? Porque había ausencia de Dios en su corazón. ¿Por qué luego yo pienso como pienso? Decía el apóstol Pablo, ¿por qué lo bueno que yo quiero hacer no puedo y lo malo que no quiero, eso lo hago? ¿Por qué? Porque hay ausencia de Dios en tu corazón. Deja que Dios esté ahí y verás cómo las cosas son diferentes. Amén. Deja que Dios entre al corazón de tus hijos. Y eso te vas a encargar tú, porque a ti te lo estoy encargando. Háblale a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mis hijos ya son grandes, mis hijos ya tienen una vida aparte, está bien. Tienes los nietos. Lo que no pudiste hacer con los hijos, hazlo con los nietos. Acércalos a Jehová, acércalos a Dios, para que les vaya bien. Sí, para que Dios esté en el corazón de ellos y nuestro mundo será diferente. Amén. Sí, por tanto la maldad solo es ausencia de Dios en el corazón. Cuando yo veo una personita que actúa de una forma negativa, cuando yo veo una personita que tiene sentimientos negativos, digo, le falta a Dios en su corazón. Le falta a Dios en su corazón. Y cuando también en mí veo algo así, digo, mi Señor, lo necesito. Invite a Dios a su corazón y cumpla con el mandato de Dios. Háblele a sus hijos y verá que nuestra generación va a mejorar. Día a día a mejorar. Amén. Que el Señor los bendiga.